Muy buenos días, profesor Javier, ¿cómo está? En esta ocasión vamos a presentar lo que es, ¿no?, el Business Brief de Uber. En este caso voy a empezar yo con el nombre, ¿no?, del cliente, que en este caso el cliente es Uber y que está como en Perú, Uber Perú SAP, ¿no?, calificada como una plataforma tecnológica de intermediación entre los usuarios y los taxistas. Bueno, en cuanto a los antecedentes, Uber es una marca que se funda en Estados Unidos en el año 2009 y llega a Perú 5 años después, en el año 2014. Es la pionera de las marcas de taxis por aplicativos en este país. Actualmente se encuentra en Lima y en las principales provincias del país, siendo obviamente Lima su fuerte. En el mercado local tiene distintos competidores como InDrive, Django, Cabify y Didi, ¿no? Estos son los principales, ya que existen otros, pero no son tan relevantes, ¿no? En este mercado local entra más o menos a un sector que factura 4.500 millones de soles al año. También tenemos como dato que el 38% de los limeños usan taxis por aplicativo. Ese es un dato de CCR. Otro dato que hemos obtenido también es que entre el año 2019 y el año 2024, Uber ha sufrido una caída de usuarios, sobre todo en los sectores C y D, del 39%, ¿no? El precio es el principal factor de la disminución de estos usuarios, porque Uber está dirigido a un público más AB. Y bueno, actualmente en todos los sectores socioeconómicos, Uber es el segundo en preferencia de usuarios después de InDrive. Ahora, con respecto a producto, Uber es una aplicación de movilidad urbana que conecta pasajeros y conductores mediante una aplicación, ¿no? Ofrece servicios de taxi, de traslados y entregas, entre otras cosas. Los principales servicios que ofrece Uber están categorizados dependiendo de la comodidad y lógicamente también del precio. Tenemos UberX, que es el más común, Uber Comfort, que es para autos de mejor gama, el Uber Black también para autos aún de mejor gama, el Uber XL, que es para grupos grandes, que por lo general son minivans o autos de 3 filas, y bueno, el Uber Reserve, que es para poder reservar con anticipación las horas de recogida y todo eso en caso, por ejemplo, de viajes al aeropuerto, ¿no? El servicio que hemos escogido para el brief es la categoría más popular y más accesible, que es el UberX, ya que tiene mayor alcance, es la que más se usa y bueno, es la que normalmente los usuarios la toman a diario, ¿no? Con respecto a las características de Uber, de la aplicación, es que tiene geolocalización en tiempo real, tiene una tarifa estimada antes del viaje, no, a diferencia de otras aplicaciones, este no tiene el sistema de puja, sino que tiene una tarifa definida que te lo otorga la aplicación. Tiene herramientas de seguridad y monitoreo con GPS, ¿no? La app monitorea el taxi en el que los usuarios se trasladan. Tiene diversos métodos de pago y ese es un punto muy importante porque a diferencia de la competencia más próxima que es InDrive, Uber sí tiene para poder registrar tu tarjeta de crédito y tener cobros automáticos descontados de la tarjeta, ¿no? Luego también tiene un sistema para calificar mutuamente tanto el conductor como el usuario. Está disponible 24/7 según la demanda y el horario. Y bueno, la marca se ha posicionado como una marca tecnológica, rápida, segura y que tiene además muchas opciones. Profesor, en cuanto al público objetivo de Uber, son hombres y mujeres de entre 18 y 45 años, residentes en zonas urbanas de Lima metropolitana, del nivel socioeconómico A y B, con acceso a smartphone y son usuarios frecuentes de aplicaciones de taxi. Buscan ellos un servicio de transporte rápido, seguro y con buena relación calidad-precio para sus transportes diarios, académicos, laborales y o personales. Si bien Uber es una plataforma líder a nivel mundial y una de las más utilizadas en el servicio de transporte por aplicativo, en Lima uno enfrenta el reto de fortalecer la confianza y la percepción de valor de sus usuarios. Esto se debe a que las expectativas y necesidades de los consumidores pueden variar según el contexto local, por lo que no basta con tener un reconocimiento de marca para garantizar una experiencia positiva. A partir de esta situación,
formulamos nuestra problemática de investigación, que consiste en determinar los factores que influyen en la confianza y en la percepción de valor de los usuarios de Uber en Lima. Con ello buscamos comprender qué aspectos son los que más valoran los usuarios y obtener información que pueda contribuir a mejorar su experiencia con el servicio. Muy bien, ahora continuemos con los objetivos generales. El primer objetivo general es conocer los hábitos de consumo de servicios, de aplicaciones de taxi en Lima metropolitana. Y dentro de los cuales, de los objetivos específicos, uno de ellos es determinar cuáles son las apps que más recuerda el usuario. O, por ejemplo, determinar la frecuencia del uso de las apps de taxi por parte de los usuarios. O una de ellas también es el identificar las razones de preferencia por un aplicativo específico. O identificar métodos de pago más utilizados, ¿no? Que pueden ser efectivo, tarjeta, billeteras digitales. Bueno, pasando al objetivo general número 2, que es identificar cuáles son las motivaciones y frenos asociados al uso de Uber. Básicamente, acá los objetivos específicos están buscando analizar cuáles son las principales razones para el uso de Uber, cuáles son las principales motivaciones, cuáles son los atributos que valoran más los usuarios para usar la aplicación, cuáles son aquellos que no valoran tanto y ocasionan el abandono del uso, cuáles son las ideas que tienen asociado a la marca de Uber y también cuál es el índice de recomendación neto. Listo, profesor. En el objetivo general 3 tenemos analizar los factores que influyen en la percepción de confianza del valor del servicio de Uber en los usuarios de Lima Metropolitana, por lo que los objetivos específicos serán analizar la confianza y satisfacción de los usuarios, evaluar los factores que influyen en la percepción del servicio, identificar el impacto de la seguridad, la calidad y la experiencia de uso, y medir la intención de recomendación y continuidad de uso. Ahora les voy a explicar cuál fue la población de nuestro estudio. En este caso trabajamos con una población infinita, ya que el universo de usuarios potenciales de Uber en Lima Metropolitana supera las 100.000 personas. Para estimarla realizamos una segmentación sucesiva. Primero tomamos la población de Lima Metropolitana, que es de aproximadamente 10.5 millones de habitantes. Luego nos enfocamos en las personas entre 18 y 45 años pertenecientes a los niveles socioeconómicos A y B, que utilizan aplicaciones móviles. Ya con estos criterios obtuvimos una población aproximada de 924.000 usuarios potenciales. En cuanto al trabajo de campo, la unidad de muestreo fueron los hogares, utilizando la técnica de manzaneo. El marco muestral estuvo conformado por direcciones, calles y manzanas, y la recolección de información se realizó en los distritos de Miraflores, Magdalena y San Borja, entre el 15 y el 22 de junio del presente año 2026. Muy bien, continuando con la selección muestral, ahora nosotros decidimos por áreas o conglomerados, dentro de los cuales, pues los distritos seleccionados fueron Miraflores como NSEA, Magdalena, tanto como San Borja como NSEB. Estos distritos fueron divididos entre 4 a 6 con cuadrantes y fueron elegidos aleatoriamente. Y así salieron Miraflores entre C1 y C6, Magdalena entre C2 y C3 y San Borja C1 y C4. Las manzanas de inicio fueron las siguientes. En Miraflores, en C1, fue Avenida Angamos Oeste, cruce con Avenida Santa Cruz. Y en C6 fue Avenida Tomás Marzano con Avenida Roca y Boloña. En Magdalena, en C2, Comandante Espinar, cruce con Girón Yungay. Y en C3, Avenida Brasil, cruce con Avenida Faustino Sánchez Carrión. En San Borja, en C1, tenemos la Avenida Aviación, cruce con Avenida Javier Prado. Y en C4, Avenida Primavera con Avenida Alejandro Velasco Astete. La método de ruta fue del método de la escalera, y entre las cuales la elección de hogares fue de ida pares y de regreso impares. En el caso de edificios, se
escoge departamentos pares. Ahora, en la elección del entrevistado, el método fue el del cumpleaños o el más próximo a cumplir años. Bueno, luego, correspondiente al estratificado en proporción según habitantes por distritos, vemos que a Miraflores le va a corresponder el 37% de las encuestas aproximadamente, a Magdalena el 22% de las encuestas y a San Borja el 41% de las encuestas. Bueno, ahora damos pase a la presentación de resultados en tablas estadísticas de las encuestas que realizamos. Se realizaron 50 encuestas y tenemos 30 preguntas de las cuales vamos a analizar los resultados a continuación. La pregunta 1 es ¿cuál de las siguientes aplicaciones de taxi conoce? Donde vemos que Uber es la aplicación más conocida con un 92% de coincidencias en las respuestas, lo que confirma que tiene un reconocimiento súper alto y que no carece de brand awareness. InDrive ocupa el segundo lugar también, tiene una presencia importante en la mente del consumidor y lo convierte en un competidor bastante importante. Y por último, Cabify, con un nivel de reconocimiento intermedio, pero ese tiene mayor penetración en el nivel socioeconómico A. Pregunta 2. ¿Cuál fue la última app de taxi que utilizó para llegar a algún lugar? Vemos que Uber sigue liderando como la app más usada entre los encuestados. Sin embargo, comparado con la pregunta anterior, vemos que no necesariamente el alto reconocimiento se traduce en uso efectivo de la marca, ¿no? Después, en cuanto a nivel socioeconómico y género, vemos que Uber por igual tiene niveles socioeconómicos A y B y hombres y mujeres también, ¿no? Luego también se ve que Uber es más usada entre estudiantes y trabajadores dependientes y eso puede deberse posiblemente a los horarios fijos de trabajo y de movilización. Pregunta 3. ¿Qué apps de taxi prefiere? Vemos que Uber es la app preferida entre los encuestados. En el nivel socioeconómico A podemos ver que Uber es la preferida, seguida de Cabify, y en el nivel socioeconómico B podemos ver que Uber es la preferida, pero seguida por InDrive. Lo que sí podemos observar es que hay una diferencia entre conocer una app, usar la app y preferir la app. En esa diferencia, lo que tenemos que ver más adelante es a qué se puede deber que este reconocimiento no se traduzca en uso ni en preferencia, sino que vaya bajando, tal vez por algunos otros valores o atributos que vamos a ver más adelante. Pregunta 4. ¿Cuál es la razón principal por la que prefieres esta app frente a otras? Vemos que la seguridad es el motivo de preferencia de Uber frente a otras apps. En cuanto al precio, se observa que en el nivel socioeconómico A es casi irrelevante y en el nivel socioeconómico B gana mayor notoriedad con un poquito más de importancia. Vemos que los trabajadores independientes también son los que más valoran la seguridad debido a que de repente estos tienen mayor frecuencia de movilización y que también el género femenino es el que se muestra más preocupado por la seguridad. La pregunta 5, en promedio, ¿con qué frecuencia utiliza las aplicaciones de taxi en su vida cotidiana? Vemos que la mayor parte de los encuestados utiliza las apps entre 3 y 4 veces por semana, seguida muy cerca de quienes la utilizan por 1 o 2 veces a la semana. El 26% de los usuarios utiliza las apps casi todos los días o 5 o 6 veces por semana. Vemos que en el nivel socioeconómico A hay una mayor intensidad de uso, el 43% de ellos usa taxi 5 veces por semana o más, y en el nivel socioeconómico B esta proporción solamente llega al 13%. Vemos también que los trabajadores independientes son quienes presentan mayor intensidad de uso. El 35% utiliza las aplicaciones de taxi al menos 5 veces por semana y hay algunos que la utilizan diariamente. ¿En qué rango de horario suele utilizar los servicios aplicativos de taxi? Vemos que los trabajadores dependientes concentran su mayor uso en el horario de 5 a 8 de la noche, que coincide con el horario de salida laboral. También que los horarios de mayor utilización de apps de taxi son los horarios de la tarde y la noche. Son los horarios donde la mayoría de usuarios regresa a sus hogares. También podemos ver que el horario de menor uso es el de las 11 de la mañana a 2 de la tarde, que justamente coincide con la mitad de jornada laboral. Para Uber, este hallazgo es imprescindible porque coincide justamente con los horarios en los cuales los usuarios necesitan mayor seguridad y debe desarrollar por eso mejores alternativas para ellos, ¿no? Fortaleciendo la disponibilidad de los conductores, reduciendo los tiempos de espera y además fortaleciendo la percepción de seguridad que tiene para ellos. La pregunta 7 es el ranking de los atributos, siendo 1 el más importante y 4 el menos importante.
Aquí podemos observar que la seguridad ocupa el primer lugar, seguido de rapidez, comodidad y precio. Entonces, la rapidez, el sentirse tranquilos y cómodos en un viaje, es el principal factor por el cual los usuarios escogen una aplicación. Luego está la rapidez y acá tiene que ver más con los tiempos de espera cortos, con la facilidad para conseguir conductor y además con las rutas que ese conductor utilice. Y como bueno, contrario a la percepción, el precio está en cuarto lugar, sin embargo, no significa que sea menos importante, sino que en realidad a la hora de priorizar siempre va a ser primero los otros factores como seguridad y rapidez. La pregunta 8 es ¿cuál es el gasto medio semanal que se dispone para taxi? Aquí podemos ver que el rango más frecuente es entre 50 y 80 soles semanales. En conjunto, vemos que el 58% de los encuestados destina hasta 80 soles por semana y luego hay un porcentaje menor que gasta más de 80 soles. En el nivel socioeconómico A, vemos que están dispuestos a gastar de 80 más y en el nivel socioeconómico B, vemos que solamente llegan hasta 80. Esto nos indica también que hay una mayor sensibilidad al precio. También vemos que los trabajadores independientes presentan un nivel mayor de gasto. La mayoría invierte hasta 80 soles y un 40% supera los 80 soles. Esto puede deberse a motivos laborales. La pregunta 9 es ¿cuánto fue el último monto que pagó por el servicio de Uber? Yéndonos a los dos que están por encima, suman un 78% de los encuestados. El rango de estos va entre los 10 y los 20 soles, que es el rango habitual de gasto. El nivel socioeconómico A pagó ligeramente más que el nivel socioeconómico B, no de repente por los trayectos más largos, sino porque están dispuestos a pagar un poco más por los servicios, aceptar tarifas mayores también. Los trabajadores independientes también muestran un mayor gasto y también se sugiere que el principal reto de Uber aquí no es competir por precios, sino fortalecer la percepción de valor para que el precio esté justificado con la calidad de servicio. La pregunta 10 es ¿qué método de pago utilizas con mayor frecuencia en Uber? Vemos que el 50% de los entrevistados utiliza una tarjeta de crédito o de débito que ya viene afiliada a la aplicación. Recordemos también que Uber, uno de sus atributos diferenciales es que justamente tiene la opción de poder registrar una tarjeta de crédito o débito para que se realicen los pagos automáticos, ¿no? Mientras que, por ejemplo, su segundo competidor más importante, que viene a ser InDrive, no lo tiene. Solamente permite el pago mediante billeteras digitales o efectivo, ¿no? Entonces, bueno, vemos también que además de este 50%, el 42% prefiere billeteras digitales como Yape o Plin. En total, tenemos un 92% de usuarios que están pagando con medios digitales, ¿no? Luego tenemos que dentro de los trabajadores independientes, ellos usan sobre todo tarjetas de crédito o débito afiliadas, ¿no? Mientras que los estudiantes, sí, obviamente por razones de edad y acceso a tarjetas de crédito, prefieren un tipo de pago que sea mediante billetera digital, ¿no? Bueno, después la preferencia por pagos digitales evidencia que hay una oportunidad para que Uber de repente mejore esa experiencia de usuario a través de descuentos o beneficios, ¿no? Afiliaciones con bancos, etcétera. Pregunta 11. Indique su nivel de acuerdo o desacuerdo con las siguientes razones para utilizar Uber, considerando un rango de totalmente en desacuerdo y totalmente de acuerdo. Uso Uber porque es más seguro. El 82% de los encuestados está de acuerdo, totalmente de acuerdo con que Uber es más seguro. Esta percepción es más alta en el nivel socioeconómico A, con el 90%, los estudiantes con un 88% y en hombres con un 86%, pues los resultados demuestran una valoración positiva de la seguridad en estos segmentos. El siguiente atributo es uso Uber por comodidad. El 84% de los encuestados está de acuerdo o totalmente de acuerdo con que Uber ofrece mayor comodidad. Este atributo es especialmente valorado por los estudiantes con un 88%, los usuarios en el nivel socioeconómico A con un 86%, mientras que la percepción favorable se mantiene similar entre hombres y mujeres. Uso Uber porque ahorra tiempo. El 62% de los encuestados está de acuerdo o totalmente de acuerdo con que Uber les permite ahorrar tiempo. La percepción es más favorable entre los trabajadores independientes, los usuarios en el nivel socioeconómico B y las mujeres, aunque este atributo presenta una mayor diversidad de opiniones respecto a otros evaluados. Uso Uber por sus promociones. El 66% de los encuestados
no se encuentra de acuerdo con la afirmación de que utiliza Uber por sus promociones. Este desacuerdo es más marcado en el nivel socioeconómico A, con un 85%, los trabajadores dependientes con un 77% y en hombres con un 72%, reflejando una menor valoración en este tributo. Uso Uber porque está disponible fácilmente. El 84% de los encuestados está de acuerdo o totalmente de acuerdo con que Uber está disponible fácilmente. Esta percepción es más favorable entre los usuarios del nivel socioeconómico B, marcando un 82%, los trabajadores dependientes de un 86% y hombres con un 91%, quienes destacan que este atributo es parte de la experiencia del servicio. ¿Cómo calificarías tu experiencia general con Uber? El 94% de los encuestados calificó su experiencia como buena o muy buena. Solo un 6% la consideró mala y ningún participante considera haber tenido una experiencia muy mala. Si analizamos los segmentos, vemos que la valoración positiva es aún mayor en algunos grupos. Por ejemplo, en el nivel socioeconómico B, el 96% tiene una opinión favorable y entre los trabajadores dependientes se alcanza también el 96%. En el caso de los hombres, el 100% en su totalidad calificó su experiencia como buena o muy buena. Esto nos indica que la satisfacción con el servicio es consistente entre distintos perfiles de usuarios. Pregunta 13. Califica la importancia de los siguientes atributos de Uber. Comodidad. En primer lugar, evaluamos la importancia de la comodidad del servicio y encontramos que el 84% de los encuestados la considera un atributo importante o muy importante, destacando especialmente en el nivel socioeconómico A, los trabajadores independientes y mujeres. Seguridad. El 98% de los usuarios ha considerado la seguridad como el atributo importante o muy importante, con una aceptación prácticamente unánime en todos los segmentos analizados, y dejándolo como el atributo con mayor valoración. Precio. El 68% considera el precio importante o muy importante. La mayor valoración se observa en el nivel socioeconómico B, los trabajadores independientes y las mujeres, lo que indica que estos grupos prestan mayor atención al costo de servicio. Cobertura. La cobertura también tuvo una valoración muy positiva, ya que el 90% de los encuestados la considera importante o muy importante. Ese atributo destaca principalmente entre el nivel socioeconómico B, los trabajadores independientes y los hombres. Interfaz de la aplicación. 72% de los encuestados considera que la interfaz de la aplicación es importante o muy importante. Aunque es un atributo valorado por la mayoría, su importancia es menor en comparación con otros aspectos, como la seguridad, la cobertura o la comodidad. En general, los resultados muestran que la seguridad es el atributo más importante para los usuarios, seguido de la cobertura, la comodidad. Por otro lado, el precio y la interfaz de la aplicación, aunque también son valorados, obtienen niveles de importancia relativamente menores. Estos hallazgos sugieren que al momento de elegir un servicio de transporte por aplicativo, los usuarios priorizan atributos relacionados con la confianza, disponibilidad y la calidad de la experiencia, más que aspectos económicos o tecnológicos. En la pregunta 14, acerca de qué tanto influyen las recomendaciones y reseñas de otras personas en tu decisión de usar Uber, tenemos que el 60% de los resultados considera que las recomendaciones y reseñas influyen en las decisiones de usar Uber. Esta influencia es mayor en el nivel socioeconómico A. En las mujeres y en los trabajadores dependientes, lo que evidencia la importancia de la reputación y las opiniones de otros usuarios al momento de elegir la aplicación. Listo, en la pregunta 15 tenemos cuál de los siguientes factores influyen en que usted disminuya o abandone el uso de Uber. Entre las alternativas tenemos precio elevado, poca disponibilidad de conductores, tiempo de espera, falta de seguridad, mala experiencia con los conductores
autos desactualizados o descuidados y preferencia por otra app. En los resultados se muestra que el tiempo de espera, la seguridad y las experiencias con los conductores son los principales factores que pueden llevar a los usuarios a dejar de utilizar Uber. Estas preocupaciones son más evidentes en el NCEB y especialmente entre los hombres respecto al tiempo de espera. Listo, profesor. En cuanto a la pregunta 16 de qué tan de acuerdo estás con las siguientes frases sobre Uber, tenemos las opciones de si es confiable, si es segura, si es moderna, si la consideran cara y si tiene buena asistencia ante problemas. En esta parte encontramos que el 94% está de acuerdo en confiabilidad, que 90% está de acuerdo de que sea segura y 84% está de acuerdo en que sea moderna. El 66% está en desacuerdo con que sea cara y en la asistencia ante problemas las opiniones son divididas con un 50% positiva y un 50% negativa. En conjunto, los resultados evidencian que Uber es percibida como una aplicación segura, confiable, moderna y con precios competitivos. No obstante, la atención y el soporte frente a problemas representan el principal aspecto a fortalecer para mejorar la experiencia del usuario y consolidar la confianza en la plataforma. Listo, profesor. En la pregunta número 17 de los siguientes atributos, ¿qué otros atributos te gustaría que tenga Uber idealmente? Aquí tenemos resultados que muestran que los usuarios priorizan programas de fidelización, una mejor selección de conductores y mejoras en la calidad y disponibilidad del servicio. Asimismo, se puede observar que el NCEB valora más los beneficios por usuarios frecuentes y las tarifas económicas, mientras que las mujeres sí otorgan mayor importancia a la selección de conductores que sean mejor filtrados. Ok, profesor, en la pregunta 18, que en una escala del 1 al 10, ¿qué tan probable es que recomiendes Uber a un familiar, amigo o colega? Tenemos que predominan los usuarios pasivos con un 54%, lo que refleja una satisfacción moderada con Uber, aunque sin un alto nivel de recomendación. Los estudiantes destacan por tener una mayor proporción de promotores con un 63%, mientras que los trabajadores dependientes se concentran principalmente en la categoría de pasivos con un 73%. Ahora, en la pregunta 19, ¿qué tanto confías en el servicio de Uber actualmente? Los encuestados seleccionaron con un 70% que confía en el servicio que les ofrece. Ahora, hemos detectado que en la clase NSEA tiene un 76% que confían en el servicio, siendo este el más alto porcentaje de todos. Ahora, tenemos un dato que en el NSEB confían poco con un 24%, llegando a ser casi un 25% que perciben que no confían en el servicio de Uber actualmente. En la selección de ocupación, entre los trabajadores dependientes, que es un 73%, y tanto trabajadores independientes, que son un 70%, confían en el servicio de Uber. Muy bien. En la pregunta número 20 tenemos el servicio de Uber. ¿Ofrece un buen valor en relación con el precio pagado? Pues tenemos un 68% en que están de acuerdo, y sumando ese 14% de totalmente de acuerdo, tenemos un 82% que están acorde con el buen valor que les ofrece el servicio de Uber. Ahora, continuando, en el NSEA, la percepción de que Uber ofrece un buen valor con respecto al precio que pagan, pues
es de un 76% de acuerdo. Ahora, hay un dato que en el caso del género en las mujeres, hay un 18% que ha marcado en desacuerdo. Y esto sumando un 5% adicional que están totalmente en desacuerdo, ¿no? Suman un 22%, ¿no? Y que este dato se debe tomar en cuenta. Muy bien, en la pregunta número 21, con respecto a seguridad, nos hace, ¿qué tan seguro te sientes al utilizar Uber? Pues tenemos que un 74% se siente seguro al utilizar Uber. Ahora, en la clase A, como en la clase B, hay una muy baja percepción de inseguridad, ¿no? Dentro de los cuales poco seguros llegan a ser un máximo de 7%, y dentro de los cuales ellos mismos se sienten seguros con un 76% en la clase A y en la clase B con un 72%, siendo algo muy positivo. Ahora, con respecto a los trabajadores independientes, es donde tiene la más alta sensación de seguridad al utilizar Uber, con un 80%, y siendo este el único en donde no hay presencia de poco seguro y nada seguro. Muy bien. En la pregunta número 22 nos dice qué tanto influye en su confianza la seguridad del servicio de Uber. Tenemos que influye con un 48% e influye mucho con un 44%, en total siendo, sumando los dos, un 92%. Ahora, en los trabajadores dependientes influye un 64%. Y en los trabajadores independientes influye mucho con un 60%. En el género masculino influye un 64%, mientras que en el género femenino tiene un 54%, que influye mucho en su confianza la seguridad del servicio de Uber. Muy bien. Ahora, en la pregunta número 23 nos dice, ¿qué tanto influye el comportamiento del conductor en su percepción general de Uber? Bueno, tenemos acá que influye mucho, es del 56%. Y si sumamos el 34% que se influye, llega a ser un total del 90% que influye. Ahora, en los estudiantes, el comportamiento del conductor influye mucho en su percepción del servicio de Uber, donde es del 75%. Finalmente, en el género femenino influye mucho con un 75% la percepción que tienen de Uber en base al comportamiento del conductor. Muy bien, en la pregunta número 24, ¿qué tan satisfecho se encuentra por el nivel de los siguientes atributos al solicitar el servicio de Uber respecto al tiempo de espera? En la clase NSA están satisfechos con un 62%, y si le sumamos a ello en muy satisfecho, tienen un 14%, sumando en total tienen un 76%, que es algo positivo. Ahora, en los estudiantes tenemos en poco satisfecho un 38%. Y si consideramos ese 25% que está nada satisfecho, llegan a ser un 63%, donde hay que tener en cuenta este dato. Ahora, tanto en el género masculino como en el género femenino, hay una gran similitud en la satisfacción, donde ambos, sumando muy satisfecho, dan un total de un 68% en ambos. Muy bien. En la misma pregunta número 24, ahora vamos a atacar el punto de disponibilidad. Y hay un 62% que está satisfecho con la disponibilidad al utilizar Uber.
tanto en el N, S, A y B, están satisfechos, ¿no?, mayor al 57%. Pero hay que también tener en cuenta que en ambos hay un 24% de poco satisfecho. Ahora, en los trabajadores independientes está el más alto porcentaje de satisfacción, con un 73%. Sin embargo, también encontramos un 23% de poco satisfecho, y que este es un dato que deben tomar en cuenta. Muy bien. Ahora, en la pregunta número 25, ¿qué tan satisfecho se encuentra en cuanto a la calidad y mantenimiento de los autos de Uber? Tenemos con un 74% que los usuarios de Uber están satisfechos, pero también hay con un 16% poco satisfecho, que debe tener en cuenta la empresa. Asimismo, en la clase NSEA tenemos un 86% de satisfechos, y la presencia también con un 21% en la clase NSEB, que nos dice que la percepción de los autos es para tener en cuenta. Finalmente, en el género femenino hay una presencia de poco satisfecho de un 21%, que hay que también tener y prestarle atención. Muy bien. Ahora, en la pregunta número 26 tenemos lo siguiente. ¿Has tenido alguna mala experiencia negativa al utilizar Uber? Pues en este dato hay que tener en consideración porque hay un 50% de malas experiencias en Uber. Ahora, en la clase NSEA, las malas experiencias al utilizarlo es de un 57%. Y que esto Uber debe evitar que este porcentaje siga en aumento, ya que es un nicho que más lo utiliza. Concluyendo, tanto el género femenino con un 43% y aún más en el masculino, que es de un 57%, que han tenido una mala experiencia negativa al utilizar Uber. Muy bien, ahora, en la pregunta número 27, si la respuesta anterior fue sí, nos dice, ¿qué tipo de experiencia negativa tuvo? Bueno, los porcentajes más altos son el comportamiento del conductor con un 20%, el pago o cobros con 16%, y el estado de conservación y mantenimiento del vehículo con un 14% son los principales causantes que generan una mala experiencia. Ahora, tenemos en la clase NSEA con un 19% y en el B un 21%, que nos revelan que en ambos casos el comportamiento del conductor fueron los causantes de malas experiencias. En los trabajadores independientes tenemos un 35% donde el comportamiento del conductor es una vez más el causante. Ahora, en el género femenino, el pago o cobros indebidos y el comportamiento del conductor son los causantes negativos con un 21%. Muy bien. En la pregunta número 28, ¿la opinión de terceros de Uber influye en su decisión de utilizar la aplicación? Tenemos que sí influye con un 38%, además de un 14% de influye mucho. Sumando ambos sería un total de un 52% que consideran que sí influye un tercero. Ahora, en el NSEA, como en el B, hay una igualdad en influye, que es del 38%, como también en influye mucho, que tienen un 14%. Y si sumamos ambos, tendríamos un 52% de influencia de terceros. Ahora, visualizamos que en los trabajadores dependientes,
la influencia de terceros es de un 45%. Y si sumamos ese 14% de influye mucho, llega a ser un total del 59% su influencia. Ahora, en la pregunta número 29 nos menciona qué tan probable es que vuelvan a utilizar Uber en los próximos días. En este caso, tenemos una respuesta positiva, donde el 46% expresó que es probable, además de un 38% que mencionó que es muy probable. Ahora, en los estudiantes se tiene un 63% de muy probable, que es una cifra positiva, pero que también debemos tener en cuenta que asimismo hay un 25% que marcó poco probable. En el género masculino tenemos un 45% de muy probable y en el femenino un 50% afirma que es probable. Y la pregunta 30, como la última, ¿qué tan probable es que recomiendes Uber a otra persona? Aquí tenemos un 66% en probable que recomienden Uber. Y en porcentaje de muy probable tenemos un 18%. Asimismo, en la clase NSEA tenemos un 71% que recomendarían Uber. Además, contando con ese 24% de muy probable que lo recomiende. Y finalmente, concluimos que en el género masculino tenemos un 68% en probable y uno similar en el femenino con un 64%, que es un dato positivo para Uber. Gracias. Bueno, y por último tenemos 5 conclusiones importantes de todo el trabajo de investigación. La primera es que Uber mantiene un sólido liderazgo en el mercado. Es la aplicación más conocida, utilizada y preferida dentro de todos los encuestados. Sin embargo, este liderazgo no se traduce plenamente en lealtad, ya que una parte importante de los usuarios considera otras alternativas. La segunda es que la seguridad es el factor principal para la elección de una aplicación de taxi. Los usuarios priorizan este atributo por encima de la rapidez, la comodidad y el precio, por lo que la experiencia de los conductores influye bastante en la confianza hacia Uber. La número 3 es que la percepción de valor está más relacionada con la experiencia que con el precio. Los usuarios están dispuestos a pagar tarifas habituales siempre que reciban un servicio seguro, eficiente y de calidad. La número 4 es que las principales oportunidades de mejora se concentran en la operación del servicio. Los tiempos de espera, la disponibilidad de los conductores, la calidad de la atención y los beneficios para clientes frecuentes son aspectos claves para poder fortalecer la experiencia del usuario. Y por último, que Uber cuenta con una base favorable para seguir creciendo, pero necesita reforzar su propuesta de valor para aumentar recomendación y diferenciarse frente a los competidores como Cabify, para así poder fortalecer la retención de sus usuarios. Por último, la investigación concluye que Uber no enfrenta un problema de posicionamiento, sino de consolidación de su propuesta de valor. Aunque los usuarios reconocen a la marca como una opción segura y confiable, mejorar la experiencia del servicio es clave para fortalecer la percepción de valor, incrementar la recomendación y generar una mayor fidelización. Listo, profesor. Iniciando con los 4 P para las recomendaciones del marketing, tenemos a producto. Rebobinando anteriormente en la pregunta 17, consultamos qué atributo te gustaría que tenga Uber idealmente, en la que los usuarios respondieron con mayor porcentaje que les gustaría beneficios para usuarios frecuentes, por lo que el producto en este caso sería implementar un programa de fidelización con beneficios exclusivos para usuarios frecuentes, como descuentos, acumulación de puntos, promociones personalizadas, con el fin de incrementar la satisfacción y convertir a más usuarios en promotores de la marca. En cuanto al precio, tenemos que en las encuestas, aunque la mayoría de los usuarios considera que Uber ofrece precios adecuados, una parte importante manifestó el interés con contar con tarifas más económicas
y beneficios para usuarios frecuentes. Por ello, proponemos una estrategia de precios basada en el valor, que incluye descuentos para usuarios frecuentes, promociones en horarios de baja demanda y una mayor transparencia en las tarifas dinámicas. Estas acciones permitirán incrementar la satisfacción, fomentar la recompra y fortalecer la percepción de valor sin afectar significativamente la rentabilidad del servicio. Para Plaza, el plan es fortalecer la cobertura del servicio, ya que el 90% considera la cobertura como un atributo importante o muy importante. Siguiendo con el plan, se propone aumentar la disponibilidad de conductores, incrementando la oferta en zonas y horarios de mayor demanda, y así se reducen los tiempos de espera. También optimizar la asignación de viajes, utilizar los datos de demanda para distribuir mejor a los conductores y mejorar la experiencia del usuario. Para promoción, es importante comunicar los atributos más valorados por los usuarios, desarrollando campañas que destaquen seguridad, cobertura y comodidad, ya que son justamente estos atributos los que los usuarios han considerado como más importantes, e implementar promociones dirigidas a segmentos específicos como usuarios nuevos, horarios de baja demanda o clientes frecuentes, complementándolas o enfatizando con mensajes que resalten la confianza y la calidad del servicio.